todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, en Evolución Industrial, nos adentramos en el mundo del calzado de caballos para ver cómo se fabrican las herraduras y obtener una visión del proceso de herraje. ¿Sabías que los caballos también usan zapatos? Los humanos no son las únicas criaturas vivientes que desean proteger sus pies de objetos peligrosos mientras caminan o corren. Esto puede sonar como información básica para la mayoría de las personas, especialmente cuando miras el nombre del objeto en sí. Sin embargo, los caballos han adoptado esta tradición humana durante siglos, remontándose hasta el año 100 a.C. Desde entonces, la protección de los cascos ha tomado diferentes formas hasta que, finalmente, tanto la humanidad como los caballos se decidieron por las herraduras de hierro. Dicho esto, aún hay mucha información sobre cómo se fabrica este nuevo calzado para caballos. Desde que los caballos fueron domesticados originalmente, estos animales se encontraron expuestos a diversas condiciones que provocaron que sus cascos se rompieran o se desgastaran en exceso. Las antiguas civilizaciones notaron esto y crearon una forma temprana de protección en la antigua Asia. Los cascos de caballos se envolvían con cuero crudo u otros materiales para protección y fines terapéuticos. Incluso los romanos intentaron proteger los cascos de sus caballos con una especie de bota sólida llamada hipposándal, que se asemejaba ligeramente a las modernas botas para cascos. Tomó tiempo, pero las herraduras finalmente se convirtieron en algo común, especialmente porque el hierro era un bien valioso en ese entonces. Una herradura es una placa de metal en forma de U, generalmente hecha de acero o aluminio. Sin embargo, las herraduras de aluminio son más costosas que las de acero. Además de estas dos opciones, también existen herraduras de metal recubiertas de plástico e incluso herraduras completamente de plástico. Las herraduras son productos fabricados diseñados para proteger el casco del caballo del daño en superficies duras o ásperas. También pueden estar diseñadas para mejorar el paso del animal, ayuda a su conformación o postura y controlar problemas de interferencia cuando las patas o los cascos chocan entre sí. Existen alrededor de 15 diferentes tipos de herraduras, según la raza del caballo y su función. Algunas razas de caballos utilizan diferentes herraduras en las patas delanteras y otras en las traseras. Algunas herraduras tienen un depósito de tracción para que el animal pueda agarrar mejor el suelo. Por otro lado, los caballos de carreras de pura sangre utilizan algo llamado placa de carreras, hecha de aluminio en las patas delanteras, y unas cerraduras de aluminio conocidas como caulk se utilizan para las patas traseras, lo cual está incrustada con acero para mejorar la resistencia al desgaste y la abrasión. La lista sigue y sigue, pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo se fabrican estas cerraduras? Veamos el proceso. El primer paso para fabricar las herraduras es obtener la materia prima necesaria. Puede ser aluminio, plástico, metal recubierto de plástico o acero suave de bajo contenido de carbono designado como A36, que se considera el tipo de herradura más popular. El acero A36 se presenta en forma de barras redondas con diámetros que van de 0.5 a 0.7 pulgadas, dependiendo del tipo de herradura que se va a producir. Estas barras redondas se cortan en diferentes longitudes, también dependiendo del tipo de herradura. Una vez hecho esto y adquirida la materia prima, se puede iniciar el siguiente proceso. El siguiente proceso es el diseño, y las herraduras se diseñan en función de la raza del caballo y difieren en forma, tamaño y grosor. Dado que la mayoría de las herraduras se producen en masa, sus diseños son bastante estándar y se fabrican utilizando una matriz de dos partes que coincide con la forma deseada y las dimensiones apropiadas. Solo se necesita y utiliza una nueva matriz si la antigua se desgasta. En otros casos, algunas herraduras diseñadas a medida todavía se fabrican a mano por varias empresas. Y algunos herradores también hacen herraduras personalizadas para caballos enfermos o cojos, que generalmente tienen forma de corazón en lugar de la forma normal en U. Después de elegir el diseño, finalmente puede comenzar el proceso de fabricación. El proceso principal de fabricación de las herraduras es la forja, y también es uno de los métodos de conformación de metales más antiguos de la historia. Esto explica por qué los herradores que trabajan con caballos aún necesitan capacitación en herrería antes de poder fabricar adecuadamente la herradura, a diferencia de un herrero normal que trabaja con hierro, pero que puede que nunca tenga que ver con caballos.
La forja simplemente consiste en dar forma a los metales deformándolos con una prensa, rodillos o la herramienta más común, un martillo. La forja del herrero implica hacer una parte de la herradura golpeando el metal calentado con un martillo. Y este es el proceso de forja similar al que los herradores realizan en las herraduras. Por otro lado, la forja con martillo es básicamente una versión más grande y producida a máquina de lo mismo. El primer paso en la fabricación de una herradura es el corte y doblez. En esta etapa, la barra de metal se corta en la longitud requerida utilizando cuchillas de corte en función del tipo de herradura que se va a fabricar. Este equipo de corte puede operarse mecánicamente o manualmente utilizando un pedal. Después de cortar la barra de metal, se calienta en una fragua de gas u horno de inducción a una temperatura de aproximadamente 2300 grados Fahrenheit. El metal ablandado y calentado se envuelve alrededor de un bloque de acero en forma de herradura utilizando equipos diseñados a medida. Otro tipo de equipo doblado utiliza un émbolo con forma de herradura que fuerza la barra de metal a adoptar la forma deseada. Después de cortar y doblar adecuadamente la barra de metal, viene el proceso de forja. El proceso de forja más común utilizado para hacer herraduras se llama forja por caída, en la cual la barra de metal doblada se fuerza a entrar en una matriz con las dimensiones deseadas mediante un martillo accionado por energía. Una mitad de la matriz está unida al martillo, mientras que la otra mitad está fijada en el yunque. Un mecanismo de leva controla la longitud del golpe del martillo o la proximidad de las matrices. Una vez completado el proceso de forja, la herradura se traslada a una prensa para hacer los agujeros para los clavos. Normalmente se hacen 8 agujeros por herradura. Sin embargo, la herramienta para perforar se diseña a medida para cada tipo de herradura. Luego, una prensa de recorte se utiliza para eliminar el exceso de material, también conocido como rebaba. En esta etapa, la herradura aún está bastante caliente, con una temperatura de aproximadamente 1900 a 2000 grados Fahrenheit. Sin embargo, después de recortarla, se enfría al aire durante 45 a 60 minutos. Una vez enfriadas, las herraduras se embalan manualmente en cajas de 25 o 50 libras. Una caja de 50 libras suele contener 80 herraduras. Sin embargo, algunos fabricantes empaquetan 15 o 30 pares por caja. Una vez que se ha fabricado la herradura, el siguiente paso consiste en colocarla en el casco del caballo, un proceso llamado herraje. Y cuando se realiza correctamente este proceso, no lastima al animal. Se quitan las herraduras viejas con unas tenazas o un extractor de herraduras, y luego los herradores recortan la suela y la ranilla del casco con un cuchillo para cascos y la pared del casco con tenazas, una herradura similar a unos alicates afilados. Estas son las partes insensibles del casco, también conocidas como la zona donde se colocan los clavos, y es bastante similar a una manicura en una uña humana, pero a una escala mucho mayor. Luego, las herraduras se miden para ajustarse al casco y se doblan en la forma correcta con un martillo, yunque, fragua y otras modificaciones. El herrador luego clava las herraduras conduciendo los clavos en la pared del casco en la línea blanca del casco. Una vez que el clavo se ha clavado por completo, el herrador corta las puntas afiladas y usa una tenaza o una pieza con forma de cuña con un martillo para doblar el resto del clavo hasta que quede casi al ras de la pared del casco. El herrador luego utiliza una lima para suavizar los bordes donde se encuentran la herradura y el casco y eliminar cualquier borde afilado que quede al cortar los clavos. ¿Alguna vez has visto una herradura y el proceso de herraje? Deja tu respuesta en la sección de comentarios abajo. Gracias por ver este episodio de Evolución Industrial y nos vemos en el próximo. No olvides darle al botón de like y suscribirte para ver nuevos videos.